Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Aspectos Automatización Industrial, y en esta oportunidad vamos a tratar con las últimas categorías de instrucciones dentro del set correspondiente en lenguaje de escalera para TIA Portal. Para ello se va a abrir un bloque de programa, es el número 34, FC34, que ya fue creado y se le dio el nombre de desplazamiento-rotación, si bien las instrucciones que se van a cubrir no solamente se refieren a desplazamiento y rotación de bits, pero ese es el nombre con que quedó el FC que se va a utilizar aquí. Se abre y en el editor se va aquí a los directorios correspondientes y toca ahora control de programa. Aquí hay una serie de instrucciones divididas en dos grupos. Vamos a ver la primera, que es el jump, la instrucción de salto, que requiere obligatoriamente una etiqueta que debe empezar bien sea con una letra o con guión bajo, por ejemplo. Si aquí coloco un contacto, cuando este contacto cierra, el control de programa no va a seguir la secuencia normal, segmento 1, segmento 2, sino que va a ir al segmento identificado con esta etiqueta. Aquí en segmento 2, por ejemplo, voy a insertar un nuevo segmento, el segmento 3, y aquí voy a poner la etiqueta denominada label, que debe contener el mismo nombre que se le colocó arriba, guión bajo E01. De esa forma, cuando este contacto cierra, automáticamente el programa salta, no ejecuta el segmento 2 y va al segmento 3 o a donde esté colocada esa etiqueta. La instrucción complementaria es jump N, que salta si el contacto está en 0, es decir, es negada, y son instrucciones que en realidad se usan poco, al menos en lenguaje de escalera, pero en el caso de tener la necesidad de utilizarlas, así es como funciona. Vienen luego dos instrucciones, el jump list y el switch, que son heredadas del lenguaje AWL, específicamente también de S7-300-400, y son también instrucciones de saltos llamadas distribuidores de saltos que se ejecutan dependiendo del resultado de varias instrucciones de comparación que hay previamente definidas. Está luego la instrucción retorno, voy a colocarla aquí, que requiere de un operando booleano, por ejemplo 0 o 1. Si coloco retorno en 0 y aquí coloco, por ejemplo, un contacto abierto o un contacto cerrado, una lógica booleana, cuando la condición lógica aquí es un 1, el programa retorna al bloque invocante. Por ejemplo, si este bloque FC34 fue llamado por el OV1, entonces al darse la condición lógica 1, el programa es dirigido al bloque OV1 y todas las instrucciones o segmentos que vienen aquí posteriormente ya no se realizan. Es decir, es una salida anticipada del bloque. Esa sería la instrucción RE. Luego hay otro grupo de instrucciones que son estas que están aquí. El endIsPassword legitimiza el password del CPU, cualquiera que sea. El RETrigger reinicia el tiempo de vigilancia del ciclo, es decir, reinicia el perro de guardia, vuelve a comenzar el perro de guardia cuando se encuentra con esta instrucción. El stop detiene el programa en el medio de un segmento, en el medio de un bloque, se detiene el programa. El initrd inicializa todos los datos que hayan sido declarados como remanentes. El wait introduce un retardo o una demora en el programa que puede llegar hasta el valor de 32.767 microsegundos, y el runtime simplemente mide el tiempo de ejecución, cuánto está durando el ciclo autómata en un determinado momento. Esas son pues las instrucciones de control de programa. No se usan, como se mencionó anteriormente, muy frecuentemente, pero esa es la explicación. Son instrucciones sencillas cuyo significado es el recién explicado. Las voy a borrar para dejar el bloque vacío, y ahora vamos a la siguiente categoría, que son las operaciones lógicas con palabras, entre las cuales están las cuatro primeras: AND, OR exclusivo e inversión. Voy a colocar la AND. El AND, a diferencia de un AND normal, no hace el AND de un bit con otro bit, sino hace el AND de una palabra o palabra doble con una segunda palabra o palabra doble, que también puede ser una constante. Por ejemplo, si aquí escojo double word, que es una palabra doble,
y aquí coloco cualquier doble word del programa, por ejemplo el MD240, como no tiene etiqueta le asigna automáticamente la etiqueta tag 1 y lo combino según AND con cualquier otro doble word, o también puedo colocar un número en formato constante explícitamente en cualquiera de las bases, decimal, hexadecimal, binario. Lo voy a colocar en binario para observar bit a bit, sería 2 numeral, y ahora debo colocar 36 bits, 32 bits, que son los 32 bits que corresponden a un doble word. Por ejemplo, 11110000, 11110000, aquí van 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí están los 32 bits correspondientes a una palabra doble. Eso significa que cuando el programa se encuentra con esta instrucción, va a tomar uno a uno los 32 bits de la palabra doble 240 y los va a combinar según AND con los 32 bits especificados en forma explícita aquí. Por ejemplo, si el primer bit de esta palabra o el bit más significativo, el de más a la izquierda, es un 1 con este 1 que está aquí da 1, y en el resultado, por ejemplo aquí podría ser MD244, 4 bytes más adelante, va a colocar también un 1. En este bit, que sería empezando por el más significativo, 1, 2, 3, 4, el quinto bit, hay un 0. No importa lo que hay aquí en el quinto bit, el resultado va a ser 0, pues un AND con 0 siempre da 0. Si esto fuera un OR con 0 da lo que hay en el otro lado. Si es 0, 0, si es 1, 1. Y así sucesivamente con el OR exclusivo, con la inversión, que es una instrucción de un solo operando, que lo que hace es invertir, es decir, lo que está en 1 lo coloca en 0, lo que está en 0 lo coloca en 1 y lo traspasa para el lado derecho. Esas serían las 4 primeras operaciones lógicas. Luego vienen, voy a borrar esta, otras 4 operaciones aquí en color azul. Por ejemplo, la primera es un decodificador, se llama deco. ¿Cómo funciona esto? En la parte izquierda se coloca un entero sin signo. Por ejemplo, un entero que esté alojado en MW248. Y de este lado puedo colocar, por ejemplo, un word o un doble word. Voy a colocar, por ejemplo, un doble word. Supóngase el doble word MD260. Bien, si este valor de entrada, por ejemplo, tiene el número 3, significa que el bit 3 de esta salida se coloca en 1 y todos los demás es 0. Si el bit 0 de aquí, o mejor dicho, si aquí se coloca el número 1, el primer bit de esta salida, que es el bit 0, se coloca en 1. Si aquí coloco 2, el segundo bit de esta salida, que es el bit 1, empezando por 0, se coloca en 1. Y eso se puede simular fácilmente yendo aquí nuevamente a PLC, activando el simulador, iniciando búsqueda, luego cargando en el simulador, cargando nuevamente y finalizando la carga. Bien, se está listo para probar. El simulador se coloca en Run y se anima el programa. Previamente ya en OV1 se ha colocado la llamada al FC34, si no, como se sabe, esto no va a correr. Bien, se anima el programa aquí en la flecha verde donde están los lentes, y como aquí hay un 0, en el lado derecho se levantará el primer bit, que es el bit número 0. Por lo tanto, aquí hay un 1. Si aquí, por ejemplo, fuerzo, voy a colocar un 2, se va a levantar del otro lado el bit 2, que es el tercer bit, 012. Por lo tanto, el valor en decimal será 4. Forzar operando, 2, aceptar, y aquí se tiene el número 4. Esto está en hexadecimal, lo voy a cambiar en formato de visualización variable a decimal. Aquí está el número 4. Si aquí, por ejemplo, coloco, vamos a forzar esto al número 7. Del otro lado se va a colocar un 1 en el octavo bit, que es el bit 7 si se empieza a contar desde 0. Y cuando el octavo bit de un byte o de un doble word está en 1 y todos los demás en 0, el correspondiente valor en decimal es
2 a la 7 y 2 elevado a la 7 es 128. Y aquí está el 128. Y de esa forma funciona el decodificador, la instrucción deco. Si se va de nuevo aquí a instrucciones, se ve que hay otra instrucción aquí debajo que se llama encoder, codificador, que hace lo contrario. En la entrada se coloca un word, un doble word, y en la salida él va a colocar el número del bit menos significativo del valor que esté aquí en la entrada, que esté en 1. Por ejemplo, si aquí en la instrucción encoder o codificador, si aquí hay en binario un número que termina en 100, el bit menos significativo es ese 1 que está en la posición 012. Por lo tanto, él aquí mostrará el número 2, que es la posición en el operando de la izquierda, donde está el 1 menos significativo, es decir, más a la derecha de la palabra que está aquí. Esa es la instrucción codificar o encoder en inglés. La instrucción cell se vio en la entrega anterior con el ejemplo. Es un selector que, de acuerdo a una entrada que puede estar en 0 o en 1, toma una de dos entradas y la dirige a la salida. Luego voy a borrar esta instrucción. Viene la instrucción MUX, que es un multiplexer. ¿Qué hace esa instrucción? Esa instrucción es como el cell, pero en lugar de poder elegir solamente dos operandos de entrada, se pueden elegir una variedad de hasta 100 operandos de entrada. Por ejemplo, si yo tengo aquí 4 entradas identificadas como IN0, IN1, IN2, IN3 y una última entrada llamada else, aquí en K, dependiendo del valor de K, una de estas 4 entradas o el else va a ser dirigida a la salida. Por ejemplo, si K es igual a 0, el valor que esté colocado aquí se pasa a la salida. Si K es igual a 1, el valor de esta entrada IN1 va a dirigirse a la salida. Si K igual 2 es este, si K igual 3 es este. Y si K es un número diferente de 0, 1, 2, 3, lo que está en esta posición, el valor numérico que está aquí o el registro que está aquí, su contenido se pasa aquí a la salida. Ese es el llamado multiplexer o selector múltiple. Y la instrucción contraria es el demultiplexer, que hace lo contrario. Él tiene una serie de salidas, máximo 100, y aquí tiene una entrada y un selector. Si K igual a 0, la entrada es dirigida a la salida 0. Si K igual a 1, la única entrada es dirigida a la salida 1. Si K es mayor de 0, 1, 2, 3 o 4, es decir, mayor de 4, un número que no esté ni que no sea comprendido entre 0 y 4, la entrada es dirigida al operando que yo coloque aquí en else. Ese es el deselector o demultiplexer. Luego se encuentran las importantes y útiles instrucciones de desplazamiento y rotación, que son estas 4. SH del inglés Shift, R de right a la derecha, desplaza los bits de una palabra doble, de un byte, hacia la derecha un determinado número de posiciones y por la izquierda entran ceros, borrando paulatinamente el registro. SHL hace lo mismo, pero en dirección izquierda. ROR, en cambio, desplaza los bits un determinado número de posiciones a la derecha, pero los bits desplazados vuelven a entrar por el otro lado, es decir, por la izquierda. Y ROL desplaza los bits hacia la izquierda, pero ellos vuelven a entrar por la derecha. Ilustremos esto de una manera un poco más formal. Aquí se observa como ejemplo un doble word, es decir, un registro de la memoria que contiene 32 bits. Algunos están en 1, otros están en 0. Y supóngase que se aplica la instrucción ROR, rotar a la derecha, y se le especifica que el número de bits a rotar es 7. Entonces, estos últimos 7 bits, que están en 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, son rotados a la derecha, empujan, por así decirlo, la palabra en esta dirección y se introducen aquí. Este bit, por lo tanto, se va a mover 7 posiciones a la derecha y va a quedar aquí. Este 1 es este 1. Estos dos ceros son estos dos ceros. Para dar lugar y espacio a que entren en el mismo orden en que salen estos 7 bits. Es decir, leídos ahora de derecha a izquierda, 0000, 110, que corresponde aquí a 0000, 110. Si la instrucción fuese rotar a la izquierda, exactamente lo mismo, pero la dirección de movimiento de los bits va en este sentido. En la rotación los bits no se pierden, recirculan. En el desplazamiento los bits que salen son reemplazados en el otro lado por 0 y en algún momento
el registro se va a borrar. Bien, para ilustrar esto de una manera más clara, probemos por ejemplo una de estas instrucciones, la ROR, que rota hacia la derecha. Primero debo especificar si voy a rotar un byte, un word, un doble word o un long word. Vamos a poner un doble word, que es lo que generalmente se utiliza. Y aquí escoger un doble word cualquiera de la memoria, esté definido o no, por ejemplo el MD240, que tiene el tag 1. Y aquí le voy a colocar que se va a rotar una sola posición a la vez. La rotación se hace cuando el bloque aquí en Enable recibe un flanco ascendente, flanco de subida. Para ello voy a poner un contacto aquí y lo voy a asociar, marco aquí por el contacto, a uno de los bits de reloj que se habían definido al principio en los parámetros del CPU. Por ejemplo, un reloj relativamente rápido, un reloj por ejemplo de 2 Hz, que es el bit M10.3. Eso significa que cada medio segundo se va a generar un flanco de subida aquí y cada medio segundo se va a generar la rotación de un bit. El resultado lo voy a colocar en el mismo registro, es decir, rota los bits de MD240 a la derecha una posición cada medio segundo y el resultado con los bits rotados vuelve a colocarlo en MD240. Veamos cómo funciona esto. Para ello hay que volver a cargar el programa, puesto que ha habido unos cambios y el simulador está escondido, está funcionando, el PLC está en room, bloques de programa, cargar, volver a cargar y animar. Obsérvese que como MD240 está en 0, los bits están rotando, pero uno no se da cuenta porque todo es 0 y la rotación no va a dar otro resultado sino 0. Voy a colocar una tabla de variables para observar esto en modo binario, puesto que aquí lo único que me deja representar es en modo decimal o en modo hexadecimal, y es bueno tener estos 32 bits en modo binario. Para ello, vamos aquí abajo, vamos a tablas de observación y vamos a hacer doble clic en tabla de observación número 1. Y aquí agregamos el MD240. Le decimos que el formato de representación sea bin de binario y le voy a colocar un valor de forzado o un valor inicial de 1 para que él rote S1 tipo oruga. Le marco aquí el rayito con el 1 para que lo acepte y voy a la animación. Y aquí se ve el 1, pero se ve que el 1 está rotando demasiado rápido. ¿Por qué el 1 está rotando demasiado rápido? Porque el contacto que se puso aquí está medio segundo encendido y en ese medio segundo el programa pasa por aquí innumerables veces y hace la rotación. Por lo tanto, la solución es poner aquí un pulso de subida o una instrucción de flanco de subida que requiere por supuesto su marca para poder registrar el estado anterior. Le voy a poner como marca por ejemplo 250.0, el bit 250.0. Vuelvo a cargar el programa, realmente es un cambio solamente en el FC34, cargo y fíjense aquí ya estoy animando, pero estoy animando en hexadecimal, no es tan fácil ver lo que está ocurriendo, sin embargo está correctamente rotando. Voy a la tabla de observación que se tenía antes y aquí se ve el 1, cómo va cada medio segundo, cada flanco ascendente que se produce cada medio segundo, rotando una posición a la derecha. Y cuando llega al final, después de cumplir los 16 bits, que si cada bit rota en medio segundo serían 8 segundos, él vuelve otra vez a entrar por aquí por la izquierda y sigue rotando tipo oruga. Con esto se podría, por ejemplo, programar de esta forma la secuencia de luces en un árbol de Navidad. Sin embargo, esto es un proceso secuencial que tiene muchas aplicaciones, como se verá en el ejercicio de la próxima entrega, en la cual se puede ahorrar gran cantidad de esfuerzo y de código. Bien, voy a cerrar la ventana de simulación y de observación de datos y abrir nuevamente el FC34 y si hubiese colocado aquí en lugar de ROR la instrucción ROL, que sería esta que está aquí, la rotación se va a hacer de manera similar, pero el
bit va rotando hacia la izquierda. Y recuérdese que las instrucciones de desplazamiento son como las de rotación, con la diferencia de que el bit no recicla o los bits no se vuelven a introducir ni a la derecha ni a la izquierda en el bloque, sino que son sustituidos por 0, de manera que al final el registro va a quedar en 0. Bien, con eso finalizamos la parte correspondiente a estas categorías de instrucciones. Ya se ha visto desde las instrucciones de operaciones lógicas con bit hasta las de desplazamiento y rotación. Queda el legado de instrucciones de C7-300-400, de las cuales en algún momento se va a ver, por ejemplo, el DROM, programador cíclico, también llamado circuito secuencial, muy útil porque es una especie de generalización de estas instrucciones de rotación y desplazamiento, y muy útil para todo lo que son procesos secuenciales tipo semáforos y procesos análogos a los semáforos. Con ello finalizamos pues esta parte de la explicación de las instrucciones lógicas con palabras, desplazamiento y rotación y control de programa. Y si les ha parecido interesante el tema, recuerden suscribirse al canal, darle like, y los espero muy pronto con la próxima entrega, donde se hará un ejercicio de aplicación ilustrando algunas de estas importantes instrucciones.